Empecemos por el tipo que hizo mundial el deporte de las artes marciales mixtas. El irlandés. El irlandés. Conor, el notable The McGregor. Notorious. Conor McGregor, The Notorious. Conor McGregor un antes y un después en la UFC. Yo creo que Conor llevó las MMA a Al otro máximo. nivel, sí, a otro nivel. Yo creo que yo puedo decir que empecé a ver UFC fue por Conor McGregor cuando salía y hacía ese caminado y que... Y esa manera de caminar Conor McGregor se la copia a Vince McMahon. Sí, pero o sea, se la copia y la hace tan del que la volvió... Suya. Sí, la volvió suya. Ahora, Conor McGregor ha tenido unas peleas excelentes desde su debut en UFC en 2013 Sí, hasta 2015, donde se corona doble campeón, doble campeón. ganándole a alguien que lleva 10 años sin perder, que era José Aldo, en 14 segundos. El histórico. En 10 segundos le ganó. Sí, estamos hablando de que José Aldo tiene 7 defensas por el título, empezó Una locura. No, José Aldo es de lo mejor, creo que para otra mí, en lo leyenda. personal, sí, otra leyenda, están los rankings históricos. Pero creo Después que de esa pelea, esa pelea fue un tema muy psicológico, ¿sabe? Porque, pues, relacionado con base al evento que hicieron, Conor McGregor se le metió a Aldo en la cabeza, ¿sabe? Empezó a manipularlo desde antes de la pelea. Yo digo que la pelea Aldo la perdió antes de, porque Aldo se fue, o sea, Aldo se fue a cogerlo como si fuera un niño. Y Aldo sabía que no podía hacer eso porque estaba con un tipo que primero era más grande que él y segundo que tenía una zurda que en ese momento estaba... era la mejor zurda Sí. de la UFC. Entonces quiere encimarlo y pues Conor McGregor ya lo tenía estudiado. Solo retrocede y hace esto y lo finaliza en 59 segundos, ¿fue? No, en 59 no, como en 14. En 14, imagínense. Entonces, siento que Aldo perdió la pelea psicológica y después perdió la pelea. Ese fue el máximo punto de Conor McGregor, que pintaba para ser una leyenda absoluta. Pero después de esa victoria contra José Aldo y de ser doble campeón en UFC, Sí, decidió hacer platica. Conor McGregor se va en una espiral de pérdida. No, él es doble campeón y ahí se da la pelea del siglo que fue con Floyd Mayweather. Con Floyd Mayweather, que pues eso todo el mundo... Usted sabe pues lo que sobrevivió McGregor a esa pelea. Sobrevivió y de ahí ya con muchos millones de dólares McGregor vuelve a las artes marciales, siendo todavía el campeón indiscutido. Pelea con Nate Diaz, pierde. Y vamos a la pelea con Nate Diaz, que fue un poco más de un año después de la pelea con José Aldo. La pierde. Nate Diaz le gana la espalda y le hace una guillotina. Nate Diaz le ganó para ese tiempo Nate Diaz le ganó de estado físico. Tenía mucho más tanque. Sí. Él pelea con Nate Diaz 2 veces. La primera la pierde. Y la segunda la gana. La segunda la gana. Y después de eso se viene la pelea con Khabib. Con Khabib. Con Khabib. Que Khabib le quita el alma a McGregor. Hombre, ¿cómo te vas a poner a hacerle eso a un ruso? No. Sí, que antes de la pelea que le rompió los vidrios del bus en Nueva York, un juzgado... Sí, yo digo que eso hace parte de lo que es McGregor, pero... Y ya en el octágono, que es lo que cuenta, Khabib fue muy superior. Quizás en el primer asalto McGregor conectó algunos golpes, estuvo rápido. Defendió los derribos. Pero se notó cuando se cansó. Sí, se notó cuando se cansó. Y Khabib tenía el tanque completo. Lo tenía completo. Tenía tanto el tanque que le gana a McGregor y luego se va a hacer una riña fuera del octágono. Y tenía tanque para pegarle a todo el mundo. Total. Eso fue una cosa. UFC 229, creo que en ese momento es de los eventos... Es el evento pago por ver con más ventas de la historia. De la historia de la UFC. Pues como usted dice, le sacó el alma. Y de ahí vienen las peleas con Dustin Poirier, que las pierde las dos. Ellos pelearon 3 veces. Y la primera la ganó. La primera la gana McGregor. En 2014. Eso fue antes. Y ya viene la otra pelea con Poirier. Que Poirier lo noquea. Sí, que Poirier en la primera lo noquea. Y en la segunda ya es que él sufre la lesión. Se rompe el tobillo. Se rompe el tobillo. Él no ha regresado después de la lesión, él no ha vuelto. Ya él iba a volver con Michael Chandler. Ah, sí, con Michael Chandler. Sí, iba a volver con Michael Chandler, pero no. Michael Chandler lo esperó 2-3 años. Perdón, la última victoria de McGregor fue contra Donald Cerrone. Hace 5 años. Hace 5 años. Sí. Y ya la última pelea fue contra Dustin. Que las piernas, las dos las perdió. Y esa, así no se lesionaba el tobillo, la iba a perder. Yo me acuerdo que estaba perdiendo. En esas peleas se manejó una dinámica, era que al principio McGregor jugó a ser el hombre bueno. En la primera pelea, o sea, en la segunda pelea, pero pues después de la pelea con Khabib, él jugó a ser el hombre bueno con Poirier.
Y entonces, se tomaban fotos juntos. Y le mostró respeto, y oye, te traje eso. Y entonces ya cuando el tipo va y lo noquea, el hombre va y se calvea y dice, eres una mierda, y vamos a decir. Entonces fue como los dos caras de la moneda. Y cuando él se lesiona, me parece que Poirier lo ve ahí en ese momento y sin ningún problema fue y lo finalizó. Sí, fue decidido. Sí, ya se veía que era algo personal. Listo. Conor McGregor, de Jon Jones, no hay mucho que hablar, ya hablamos de él. Le ganó a todo el mundo, le ganó a Daniel Cormier en la revancha con una patada en la cabeza. Le ganó a todo, le ganó a Steve Miocic, le ganó a Lyoto Machida que lo ahorcó, le ganó a todo el mundo. Increíble como lo coge y le hace esa llave ahí a Lyoto, que no sé cómo es que se sale. ¿O a quién fue que le hizo esa llave que lo presionó contra la malla a Machida. Y lo suelta y ya? Y cae como un pollo. Sí. Le ganó a todo el mundo, no hay mucho que hablar de Jon Jones. Sí. Anderson Silva, mi peleador, mi artista marcial favorito, su estilo, el estilo favorito mío, el de Anderson Silva. La araña. Anderson Silva para mí es el tipo que pelea como todos nos imaginamos que peleamos en nuestros sueños. Un tipo con guardia baja, un tipo sobrado, un tipo preciso, con una patada frontal al mentón mortal, con unos brazos largos, con un gran alcance, con buena defensa de derribos. Una locura. Simplemente una locura. Anderson Silva, 10 defensas por el título. 6 años consecutivos. 16 peleas consecutivas ganadas. 16 una locura. peleas, no, nada, un descomunal. Yo creo que ya cuando Anderson Silva pierde el título es porque ya era justo. En 2013, que pierde por estar haciendo sus juegos de siempre, la guardia baja. Pero Anderson Silva es una leyenda. Cuando gana en Brasil, que Ronaldo Nazario estaba en el Coliseo. Sí. Una locura. Lo que hacía Anderson Silva, sus patadas, con sus piernas largas, el golpeo que tenía, cómo por milímetros esquivaba los golpes del rival y se burlaba de él. Era una locura. Me dio pena por él a lo último, porque siento que no supo bien en el momento. No se retiró a tiempo. Sí, no supo bien en el momento justo de retirarse. Entonces, pues igual yo entiendo, ellos están haciendo su plata. La última pelea que hizo de exhibición contra Logan Paul, contra Jake Paul, él hizo una pelea de exhibición. Sí, pero la última que tuvo de artes marciales que yo recuerde fue contra Israel Adesanya. Israel Adesanya, sí. Que gana por decisión Israel. Sí, también Israel. Pues, pero fue una buena pelea. Sí, fue una buena pelea. Israel también pues quiere meterse como en ese juego de yo hago lo mismo que tú, pero pues obviamente entiende uno que es como la efervescencia del momento. Para mí, Anderson Silva, leyenda. Sí, leyenda. El tipo que hizo que me empezaran a gustar las artes marciales fue Anderson Silva. Parece un tipo normal, de gafitas, cuando lo entrevistaron una vez en la casa, pero un tipo que puede acabar con 4 o 5 individuos muy fácilmente. Sí. Y ahí, Georges St. Pierre. Para mí, puede ser el GOAT de las artes marciales, porque a diferencia de Jon Jones, George no tiene los escándalos de Jon. Perdió 2 combates, pero en la revancha de esos combates le ganó a sus 2 peleadores. Georges St. Pierre con el jab impulsado. El famoso jab, un karateca total. El karateca salía vestido de karateca total. Nada más que objetar de Georges St. Pierre. No, Georges St. Pierre, y todavía mantiene un estado físico excelente. Yo digo que ese tipo está para el regreso. En el regreso que tuvo contra Michael Bisping, que le hace la guillotina a Bisping, que Bisping no se quería rendir. Y el árbitro le dice, it's over, Michael. Sí. O sea, ya. Y se lo quita encima porque le iba a ahorcar. Lo está ahorcando. Lo va a matar. Sí. Georges St. Pierre, leyenda absoluta de las artes marciales. Me encantaba su estilo, su manera de celebrar, la voltereta. La voltereta. Sí. Y el karate. No, a mí me parece que Georges St. Pierre está ahí con Jon Jones. Eso es los dos máximos. Sí, eso es un debate ahí, pero siento que con esas 9 defensas. Pasa que George supo cuándo retirarse. Y cuando volvió ganó, y ganó bien. Ganó bien. Tony Ferguson no supo cuándo retirarse. Ahora, 12 peleas consecutivas ganadas. Excelente en su tiempo, una movilidad increíble, un dominio del cuerpo increíble. Boxeo increíble, un artista marcial muy bueno. Muy bueno. También otro con problemas personales. Llamen a la policía, pero no vayan a él. Mi marido es un peleador de artes marciales. ¿Quién es? Tony Ferguson. Y estuvo en la cárcel. Por allá no sube nadie. Estuvo por ahí guardado y creo que fue Dana White el que... Como ahora Caín Velázquez es el que está con problemas. Sí. Chael Sonnen. El trash talker antes de Conor McGregor. Sí. Me acuerdo de una entrevista que le hacen y habla de mal de Anderson Silva. Mala idea.
la idea. Y luego Anderson Silva lo coge en el octavo. Chelson para mí de los buenos. Era como mezclado con un poco con Dustin Poirier porque Chelson era el que dominaba mucho el combate contra Jon Jones. Por ejemplo. Y al final perdía. Al final siempre pierde. Sí. Tuvo una riña con Wanderlei Silva en el programa de Ultimate Fighter. Tuvo una riña, sí, eso. Pero eso vi. Muy buen peleador, Chael Sonnen. Rampage. ¿Qué tiene para decir de Rampage? Y para mí histórico de los pesos pesados. Del semicompleto. Quinton Jackson. Rampage Jackson. No, eso era un tanque. Un tanque, el famoso, sí. ¿Cómo se dice? Como no queda Wanderlei Silva en ese combate. Sí, total. No, ese tipo era un animal también. La pelea contra Jon Jones que la pierde. La guillotina. Es que Jon Jones le ganó a Rampage, por ejemplo. Y tenemos también a Wanderlei. Que peleó con Rampage, que le ganó 2 veces en Pride. Y luego Rampage le gana en artes marciales. En UFC. ¿Quién se nos puede estar escapando de leyendas? Pues está Dustin Poirier, Miocic, Daniel Cormier. No, Daniel Cormier era un estilo de lucha olímpico excelente. Daniel Cormier, si no es por Jon Jones. Para mí, o sea, peso pesado, sí, Stipe Miocic, creo que es el histórico de pesos pesados, diría yo. 4 defensas al título. Sí, le ganó a Cormier. Le ganó a Cormier. Y Cormier le ganó a él. Y Cormier le ganó a él después. Caín Velázquez. Caín Velázquez era un salvaje en las artes marciales. Caín Velázquez era un verdadero tipo malo en las artes marciales. La pelea que tiene contra Pie Grande Silva, que lo revienta todo, la cantidad de sangre que quedó en la lona en ese combate era una cosa espantosa. Sí. El juez debió haber detenido ese combate antes, lo dejó seguir y Caín Velázquez lo masacró. Una carnicería. Es una carnicería, lo masacró a un tipo que era más grande que él, más pesado que él, no importó nada. La lección que le da Caín Velázquez a Brock Lesnar en ese combate que tuvieron, una locura, de tener a un tipo de 260 libras, más, Brock Lesnar el día de la pelea debería estar por ahí en 278, 280. Tipo de 280 libras, 1,90 m. Caín Velázquez de tener a Brock Lesnar de esa manera. Brock Lesnar que salió muy enérgico en ese combate, dando rodillas al abdomen, empujando a Caín Velázquez, intentando llevarlo al suelo porque Brock Lesnar es luchador, ¿cierto? Sí, total. Y Caín Velázquez contrarrestar muy bien esos derribos, luego derribar a Lesnar, ganarle la espalda, golpearle la cara. Brock Lesnar que la cantidad de golpes a la cara que recibió en ese combate fue una cosa absurda. Casi lo dejó desfigurado, supremamente hinchado al final del combate, ensangrentado. Y si no es porque el juez lo detiene, le genera daño cerebral. Es decir, Caín Velázquez destruyó a Brock Lesnar, siendo Brock Lesnar un tipo de 1,90 m y 280 libras, un tipo que había ganado cinturones en artes marciales, que venía de ser luchador, que venía de ganar títulos también como luchador, sí, en su disciplina, y de tener a un tanque de esos que se viene encima tuyo y destruirlo, desfigurarle la cara. Eso lo hizo solo Caín. Para mí Caín Velázquez es una leyenda absoluta de las artes marciales. Sí, para mí también, sin duda alguna. Y esa pelea que se dio muy, muy polémica por lo que dijo ese tipo en su momento de los mexicanos y eso. Lesnar. Sí, Lesnar, había un trazo ahí interesante, pues todo el mundo. Cabe resaltar que Caín nació en California, ¿cierto? Sí, pero se siente mexicano. Entonces todo el mundo quería que lo mataran. Y literal, Casi. El tipo lo acabó. Pues nada, leyendas ese, Caín Velázquez, Stipe Miocic, no sé si hablamos de Verdún. Fabricio Verdún, no hemos hablado de Verdún. Excelente. ¿Quién tiene ahí anotado ahí? Tengo Caín Velázquez, Randy Couture. Que pierde contra Lesnar. Creo que ya no era el mejor Randy Couture. Ya no era el mejor Randy Couture. Junior Dos Santos también. Otro asesino serial que le ganó a Caín Velázquez. Sí, y perdió contra Caín Velázquez. Y perdió otra vez contra Caín Velázquez, pero le ganó el título. Sí. ¿Quién más nos queda de leyendas de la UFC? De pesos pesados esos. Si nos vamos a semicompletos, pues ya hablamos de Jon Jones, sí. Pues el rey del semicompleto. Tenemos a Randy Couture que peleó también pues en esa división antes de subir. Sí. Tito Ortiz, Yoto Machida también inició ahí. Muy bien. Daniel Cormier. Ese es excelente.
El tipo más bajito de todos. De todos. Pero me encantaba Cormier. Sí, sí. No, tenía una lucha excelente. Su fuerte era la lucha. Sí. Y en los derribos. Y pues ya Alex Pereira, que ya llega también a ser histórico. Se me ocurre Alexander Gustafsson. Pero una excelente pelea contra John Jones. Excelente, la primera. Y luego una excelente pelea contra Cormier, pero Cormier le gana. Pero muy buen pelea. Bueno, y las dos peleas de Cormier y Jones. Pero Jones dio dopaje. Entonces, le ganó la segunda, pero falló la prueba antidopaje. Entonces, quedan dudas, ¿cierto? Porque queda ese sin sabor, pero no, John Jones en ese tiempo estaba en el prime. Ese tipo era malo. Eso. Sí. Él es un tipo malo intentando ser bueno. Sí. Nada que hacer, esos son los que tengo. No sé si te acuerdas de Tito Ortiz. Que sí, también Chuck Liddell. Defendió 5 veces ese muchacho. Ya, de ahí no hay mucho que hablar. Pues está también, ya le dije, pues de Pereira. Sabemos que es doble campeón. Ha defendido 3 veces en el peso. Ahorita no es el campeón, pero pues va a defender. Pienso que lo va a volver a hacer. Lo va a volver a hacer. Si pasamos al medio, pues estábamos hablando de Anderson Silva, que para mí está en el top 3 de los históricos de la UFC. Tenemos también a Israel Adesanya. Sí. GSP, que es pues, el GOAT de esa división. ¿Te acuerdas de Chris Weidman? Sí. Defendió 3 veces. Víctor Belfort fue campeón, defendió una vez. Sí. Michael Bisping cuando perdió un ojo. Cuando perdió un ojo. Y pues Pereira, que también fue campeón en esa división. Y no defiende. Ese solamente ganó y ya ese fue a la otra división. Bueno. Y ya, ahí pasamos ya a Welter, que es pues, los históricos del de toda la vida, GSP. Para mí es de los mejores, 9 defensas por el título. Matt Hughes, ¿se acuerda de Matt Hughes? Sí, Matt Hughes, good. 7 defensas por el título. Robbie Lawler. También. Kamaru Usman, una leyenda. Sí, y de lo mejor de esa división, pues lo que decíamos ahorita, Nate Díaz, Jorge Masvidal y ahorita último Colby Covington. Que ese es el power de esa división. Peleó 1000 veces con Usman y nunca le ganó. Y leyendas activas, para mí, Ilia Topuria ya es leyenda. Y Islam. Sí, ahí pasaríamos ya lo que es ligero. Pues los históricos ligeros, BJ Penn, a mí me parece BJ Penn, sí. Sí, 3 defensas, Khabib también 3 defensas. Oliveira solo ha defendido una vez y pues el que más ha defendido en ligero es Islam Makhachev. Tiene 4 defensas por el título. Por ahí también está Anthony Pettis. Y ya lo que es peso pluma, pues también tengo a Aldo, que ya hablamos de él. Aldo, no, sí, 7 defensas. De lo 10 años invicto. 10 años invicto, hasta que llegó McGregor. Matt Holloway también ha defendido 3 veces ese título. Buen peleador. ¿Te acuerdas de Chad Mendes? Sí. Que también lo cogió McGregor con la zurda y le dio paliza. El McGregor en su mejor momento. Sí, en su mejor momento. Y pues ya en este momento Ilia Topuria y ya de lo que es peso gallo, pues no sé si hablamos de Henry Cejudo. Sí. TJ Dillashaw, que al último se dislocó un hombro y no pudo seguir defendiendo, pero tiene 2 defensas de título. Quizás si nos falta una leyenda absoluta, Demetrious Johnson. Sí, total. Para culminar, Demetrious Johnson, en cuanto a movimientos, Demetrious Johnson es el peleador que todos imaginamos que somos, pero no somos. Él sí lo es. Demetrious Johnson, me recuerdo un suplex que lo convierte en una llave al brazo en el aire, unas patadas increíbles, unas combinaciones de golpes estupendas, siendo siempre el rival más pequeño, siempre teniendo oponentes, 1.60 de estatura, 1.60, una velocidad increíble, todo lo hacía bien. Una pelea icónica fue contra Rod Tang, un peleador tailandés de Muay Thai, que hacen el primer asalto sin derribos, solo golpeo. Y el segundo asalto, artes marciales mixtas. Y ahí sí se lo comió. El primer asalto, Demetrious Johnson le resiste muy bien, le juega muy bien con el espacio, el octágono a Rod Tang. Lo maneja. Intercambian golpes bien. Sí. Demetrious le da 3-4 golpes en la quijada y no lo tumba. Sí. Y Demetrious dice, bueno, esperemos al segundo asalto. Sí, claro. Y ya en el segundo asalto le gana la espalda, le hace una guillotina al cuello, la clásica. Y Rod Tang no se rinde. Rod Tang se desmaya y se acaba la pelea. Sí. Locura, la pelea fue una locura. No quería rendirse. Pero no, Demetrious es histórico también, para mí es histórico. 12 defensas del título, 11, 12 defensas.
11 defensas 11 defensas de título. Limpió la división. Esa división él la limpió. Para culminar, los mejores peleadores de la historia de UFC, mezclando categorías de peso: Jon Jones, Demetrius Johnson, George St. Pierre. Para mí son esos tres. Lo mejor de lo mejor. Bueno, y Silva. Anderson Silva. No me lo puede dejar afuera. Puede ser, sí. Sí, es que, o sea... El estilo Anderson Silva era único. Es legendario. Mis peleadores favoritos: Anderson Silva, Ilia Topuria, Demetrius Johnson, George St. Pierre y Jon Jones. Mis peleadores favoritos, yo diría que primero pues Khabib, aunque el estilo de Khabib nunca fue muy vistoso. Nunca fue muy vistoso, pero me gustaba cómo controlaba cada pelea. Uh-huh. Me gustaba el estilo de McGregor en su tiempo, no sé, ese tipo me hacía como... A mí me encantaba el estilo de McGregor. De McGregor de 2015 para atrás. ¿Sabe que ver entrar ese tipo al octágono, la manera en la que él entraba? No sé, yo me sentía viendo otro deporte. Sí, la verdad. Era muy vistoso. Y tenía el saltico que hacía siempre en punta de pies, sí. Que buscaba con la zurda, volvía. Sí. Total, entonces para mí McGregor, Khabib, pues en este caso de los de ahora, Islam me gusta mucho cómo maneja todo. Es de los más completos que hay. Y de los de antes, GSP, Jon Jones, sin ninguna duda. El estilo karateca de GSP. Cuando entraba vestido como karateca. Sí, cuando se ponía el tan. Y el característico jab. El jab impulsado por el pie apoyo. Uno decía acá va a pasar algo malo cuando uno veía a ese tipo así en ese papel. Entonces, de los mejores, esos. De los que más me guste, pues el estilo de pelea que yo disfrute. Esos. Claro que como te dije yo al principio del podcast, a mí me gusta. Yo empecé a ver mucha UFC fue por McGregor. Antes no la veía tanto. Pero ya después me fui adentrando y me atrapó como... Yo empecé a ver UFC por tres tipos. Por Anderson Silva, por Brock Lesnar y por Caín Velázquez. Caín Velázquez, sí. Yo empecé a ver UFC por esos tres tipos. De las chicas... Ya hablamos Amanda Nunes. No, pues Ronda Rousey me gustaba mucho. Sí. Y mi favorita, Amanda Nunes. Siempre. Amanda Nunes. Espectacular. Bueno, yo quiero que me dé ese top 10 actual. ¿Actual? Vamos a discutir eso. El mejor libra por libra para usted en este momento, ¿quién es? Y yo quiero que me lo sustente. El mejor libra por libra, Ilia Topuria. ¿Por qué? Porque le ha ganado a tipos que fueron campeones. Porque no ha sufrido ningún combate, a excepción del combate con Herbert, que era un tipo mucho más alto que él. 15 centímetros más alto. Porque tiene un boxeo impecable, porque tiene una mano pesadísima, capaz de noquear al que sea. Y porque dice que va a noquear a una leyenda como Charles Oliveira en el primer asalto y lo noquea. Porque si le gana a Islam es una leyenda total y sería campeón en 3 categorías y ya es doble campeón. Es el mejor libra por libra del mundo en este momento, es Ilia Topuria. Seguido muy de cerca por Islam Makhachev. De ahí Tomás Pinal, ¿cierto? Y de las chicas no hay mucho que decir, Valentina Shevchenko por lejos. Yo le voy a dar mi ranking, ni siquiera lo discutimos. Actual. Para mí, en ese momento, el mejor libra por libra se llama Islam Makhachev. Bueno. ¿Por qué? Porque tiene 4 defensas al título. Sí. Y a pesar de que Topuria sea doble campeón, todavía no ha defendido. Tiene que defender. O sea, defendió una en 145. En 145, pero en 155 no ha defendido. Contra Holloway. Exacto, y tiene que defender. Para mí, un campeón que usted diga que se establezca, tiene que defender. Eso sí o sí lo tiene que hacer. Pues ahí estaría Topuria. Merab Dvalishvili me parece que es de lo mejor en este momento. Tiene una racha de 13 victorias consecutivas en este momento. Es un salvaje. Y no veo no hay nadie que no veo un tipo que le vaya a ganar. Si no le ganó O'Malley, ya no le gana a nadie. Sí, no. Claro que O'Malley va a tener otra oportunidad con Merab. ¿Será? Sí. Creo que sí. Bueno, vamos a ver. Ahí lo tiene que aprovechar. Y me parece que O'Malley tiene con qué. Lo que pasa es que... No se puede dar tirar al piso. Y Merab es muy completo, lo que decimos, pero yo creo que O'Malley va a tener otra oportunidad ahí. Y pues ahí ya yo pondría a Alex Pereira, porque es doble campeón. Ha defendido 3 veces en el peso medio.
en el peso semicompleto y me encanta lo que hace, de lo que usted decía, que es brasileño, que fue mecánico, que es cierto, como muy... De la favela. Sí, de la favela. Y ya yo ahí pondría a Volkanovski, que ha defendido 4 veces, me parece que es un tipo impecable, a pesar de que, como usted dice, perdió con los 2 mejores peleadores del mundo. Ahí no hay nada que hacer, nada que criticarle. Y ya después vendría yo con Pantoja, que también tiene limpia esa división. Limpísimo. Sí, y ya los 4 últimos se los daría a Du Plessis, porque ha defendido 2 veces. Bueno. Y ya los últimos 3 no tienen defensas por el título, pero son campeones vigentes, que serían Ankalaev, Jack de la Madalena y Ton Aspinall. Ese sería mi top 10. Y yo, digamos, para sustentar pues el primer puesto que le di, yo creo que Makhachev va a ser doble campeón. Ganándole a Jack. Ganándole a Jack, y ahí sí no va a haber discusión. Dudas. Yo creo que después de que Makhachev le gane a Jack de la Madalena y Ilia Topuria le gane a Paddy por negocio, yo creo que lo ponen a pelear con Paddy. O Arman. O Arman Tsarukyan, yo creo que se viene, una pelea que... La pelea más épica. Sí, yo creo. De toda la historia. No digamos de toda la historia, pero sí... Sería la de toda la historia. 2 tipos dobles campeones peleando, nunca se había visto eso. Se va a venir algo de locos y yo creo que esa pelea, mejor dicho, eso va a estar de locos. Bueno, sí. Amanda Nunes. Para mí Amanda Nunes es la mejor peleadora de artes marciales de la historia de la UFC. Tuvo un par de derrotas. Sí. ¿Tuvo cuántas? ¿Dos? Dos derrotas hasta donde me da la memoria. Le ganó a todas las históricas, que eran grandes estrellas, a Ronda Rousey, por ejemplo. A Ronda Rousey no solo le ganó, la humilló. Eso fue... La cantidad de golpes que le conectó a la cara era casi daño cerebral si el juez no paraba la pelea. Total. No supo qué hacer Rousey en ese combate. No supo qué hacer. Y estaban muy parejas, o sea, en lo que era tamaño y todo. Sí, pero la velocidad y la capacidad para combinar golpes a la cara de Nunes estaba muy por encima de la de Rousey. Sí. Que venía de victorias impresionantes, como la victoria que le hace a Beth Correira en el primer asalto. Sí. Que inicia la pelea, Rousey la domina y le gana en 20 segundos, 15 segundos. Sí. Y retiene el título. Y luego lo pierde contra Holly Holm. Sí. Que Holly Holm, pues en los tiempos de ella me encantaba esa mujer como peleaba. Tenía un estilo una peleadora alta. Sí. Una peleadora con las patadas a la cabeza. Sí, brutales. Y una peleadora que perdió contra Amanda Nunes. No queda. Sí, ahí ya decía uno como que todas llegan a esa mujer y ya. Y ya hasta ahí llegaron. Pase. Cyborg, la famosa peleadora. La famosa Cyborg, sí. Que tenía un físico impresionante. Sí, esa mujer era esculpida. Un cyborg. Un robot. Y pelea contra Amanda Nunes y Amanda Nunes la mandó a dormir. Sí, se fueron al intercambio y la mandó a dormir. La durmió, la noqueó. Total. Entonces, a todas esas peleadoras que han sido tan buenas, parece como que llegan a Amanda Nunes y ya. Y las mocha. Sí. A todas. Sí, es que ahí, o sea, si vamos a hablar de edición UFC femenina, tenemos que empezar Amanda Nunes y el resto. Misha Tate, Holly Holm, Ronda Rousey, Cyborg. Sí. Hoy en día Valentina Shevchenko, sin duda. Les agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Pereira Podcast. Esto ha sido Pereira Podcast, edición Artes Marciales Mixtas, en concreto UFC, competidores actuales y edición de leyendas. Gracias a mi amigo Jefferson por haber venido. Jefferson, siempre bienvenido. Papi, usted sabe que quedamos a la expectativa de 2 grandes combates. Ilia Topuria a su rival por definir. Y muy próximo, Khamzat Chimaev contra Dricus Du Plessis. Esa pelea no la pueden perder, eso va a ser cine. Cine puro. Cine puro. El lobo de Chechenia contra Homero Simpson. Nos veremos.